Buenas tardes, mi nombre es Fabián Viteri y en esta ocasión voy a hablar sobre el sismo de 1985 en México. Comencemos. Mm, Bueno, primero vamos a comenzar con las características del sismo. Debemos tener en cuenta que el contexto de este sismo se dio en 1985, que para la Ciudad de México fue un punto de inflexión, ya que mostró la debilidad de sus estructuras y que para la gente se llevó un gran trauma de este suceso. La fecha y hora del sismo. El terremoto ocurrió el 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 a.m. y por los grandes daños y el número de víctimas quedó grabada en la memoria de todos los mexicanos. La magnitud de este sismo fue de 8,1 grados en la escala de Richter, lo que lo convierte en uno de los terremotos más devastadores registrados en la historia a nivel mundial y en la historia de México. El epicentro fue registrado en Michoacán, a 300 kilómetros de la Ciudad de México, que aunque parece que existe una gran distancia pues, entre este y la capital, pues la propagación de este afectó gravemente la capital. Bueno, aquí vamos más que todo que la Ciudad de México está construida sobre un lago seco y que por esta razón la magnitud de este sismo, al estar ubicada esta ciudad en un suelo blando, fue que causó tanto daño y que también se ve el daño reflejado en los en los diseños en los diseños mal ejecutados de todos los edificios en ese momento. Las placas tectónicas. Este sismo fue la causa del movimiento de placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, mostrando la interacción geológica que existe en esta parte del mundo. Las consecuencias del sismo. Lo principal, lo que más se evidenció, pues fueron los daños estructurales. Muchos edificios, casas, viviendas se cayeron, otros pues, resultaron gravemente fracturados, columnas, puentes se cayeron, vías se fracturaron. Y también tenemos pues las zonas donde más se sufrieron daños, que la colonia de Roma y Tatlero. Las víctimas y cifras de muertos. Bueno. Tenemos que se estima entre 10.000 y 30.000 personas perdieron la vida y pues muchas más familias perdieron a muchas personas, desaparecidos, y esto fue la gran causa de que se generara pues nuevas políticas de prevención para prevenir sismos. El antes y el después. Bueno, podemos ver que el efecto visual de la destrucción fue impactante. En las fotografías se evidencia cómo existen ruinas de edificios, cómo el centro urbano dio un paisaje de escombros tras el desastre. El impacto que tuvo en la infraestructura. Bueno, el sismo pues mostró la debilidad, la vulnerabilidad que existía en ese momento en los diseños estructurales de los edificios, seguramente porque no tenían políticas que aseguraran que existiera un buen diseño a la hora de considerar un sismo de tal magnitud. Las consecuencias económicas, bueno, los daños provocados por el sismo. Se estima que más o menos tuvieron las pérdidas de 4 y 5 millones de dólares y la recuperación de todas estas estructuras tomó más de una década de inversión. Los legados y los cambios. Luego de este sismo, obviamente se implementaron leyes que exigían estándares de construcción más estrictos, lo que incluye la revisión de edificios existentes y la obligación de diseñar nuevas estructuras para soportar sismos de gran magnitud, como lo fue en este. La prevención. El sismo fomentó una cultura de prevención que abarca la educación en escuelas, campañas de seguridad, todo lo que tiene que ver con la concientización de la población para posibles desastres naturales. En este caso, nosotros tomamos este sismo también para analizarlo en el taller. Podemos ver aquí el espectro de aceleración versus tiempo con los datos que obtuvimos de la UNAD, de la Universidad de México, donde pues ellos tenían el registro de los datos que en ese momento se tuvieron del sismo. Entonces vemos que
se habla de que existe una amplificación por el tipo de suelo. Vemos que la aceleración máxima está llegando a los 2 metros sobre segundo. Entonces vemos que tuvo un gran efecto. La velocidad. Bueno, aquí también tenemos el espectro de velocidad y pues vemos que ese sismo, estos tipos de espectros que se generaron, muchos edificios entre 5 y 15 pisos sufrieron, ya que coincidía este con el periodo, este, estas velocidades con los periodos, ya que se encontraban en estos rangos específicos. Los desplazamientos. Vimos que tuvimos unos desplazamientos de hasta 30 y 40 centímetros en estructuras flexibles. Entonces, todo esto debemos tener en cuenta que en ese momento, pues seguramente no había muchos edificios diseñados para soportar con la resistencia a este tipo de sismos y que, pues, estos desplazamientos, pues, no son muy usuales, solo se generan en sismos de gran magnitud, muchas veces.